Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo: Les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da la vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús les contestó: Lo que Dios quiere que hagan es que crean en aquel que Él ha enviado. Le preguntaron entonces: ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura: Dios les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó: Les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan que da la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios en este 18º domingo nos habla de la Eucaristía. En verdad es una frase que repetimos en cada Padre Nuestro. Decimos: danos hoy nuestro pan de cada día. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, se decía en latín antes el Padre Nuestro. Y este pan que el Señor nos pide que pidamos, ¿qué es? ¿Es un pan material o un pan espiritual? ¿Qué creen ustedes? ¿Es un pan que viene de la tierra o es un pan que viene del cielo? Sí, un cinquito nomás. La nota 7 hubiera sido los dos, ambos. El Señor quiere que pidamos para el cuerpo y para el alma. La prueba está en que el Evangelio de hoy está tomado del capítulo 6 de San Juan, y el domingo pasado comenzamos a leer los primeros versículos de este capítulo. ¿Y qué decía el Evangelio? Que Jesús dio a comer a una multitud de gente, miles y miles, con 5 panes y 2 peces que había donado un niño. Y todos comieron hasta quedar saciados. Entonces fue tanta la alegría de la gente que dijeron: este rey nos conviene a nosotros, este es el que tenemos que coronar, porque claro, con 5 panes da a comer a todo el mundo, nunca más vamos a pasar penas. Así que lo buscaron para hacerlo rey. Y Jesús se escapó, decía el Evangelio, y fue al cerro a orar. Después él se vuelve a Cafarnaúm y la gente lo sigue nuevamente. Y Jesús les dice: ¿por qué me buscan? Ustedes me buscan no por el pan espiritual, sino que buscan el pan pasajero, el pan que se acaba. Ese pan no es malo, por algo yo se los di, pero busquen mejor el pan del cielo, el pan espiritual, porque el que come de ese pan no morirá jamás, tendrá vida eterna, dice el Señor. Y ellos que eran discípulos de Jesús, bueno, discípulos más o menos, porque lo buscaban con ese interés material, ¿no? Si mientras Jesús nos ayude con pan, nos ayude con salud, nos ayude con todas nuestras necesidades, lo seguimos. Pero Jesús les quería hacer avanzar un poquito más para madurar en la fe. Entonces ellos le responden a Jesús: pero Señor, si Moisés nos dio ese pan que venía del cielo, ¿qué obra haces tú para que te creamos a ti en vez de Moisés?
Y Jesús les dice: yo les daré el pan de vida eterna. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, dice el Señor. Y ahí Él empieza a explicar que el verdadero pan celestial es su propio cuerpo y su propia sangre. Difícil de entender. Hasta el día de hoy el mundo no entiende esto y a veces se burla de Jesús y de la Eucaristía, como vimos que ocurrió en la abertura de los Juegos Olímpicos en Francia, en que hicieron una representación ahí de la Última Cena, pero bastante propasada, y era una burla en el fondo de la Eucaristía. Y una pena, ¿no es cierto?, que exista ese odio a Jesús. Pero lo que pasa es que es tan impactante lo que dice Jesús, ¿no es cierto?, que o estamos con Él o estamos contra Él. Jesús dice: ustedes tienen que creer en mí. Esa es la obra que el Padre les pide, que crean en aquel que Él ha enviado. Y creerle a Jesús, claro, no es fácil, ¿no? Porque si Él nos dice que tenemos que comer su carne y beber su sangre, si uno sigue después el relato del capítulo 6 de Juan, nos damos cuenta que todos esos discípulos que habían comido en el desierto, que habían recibido milagros, no quisieron más estar con Jesús. Se fueron, lo abandonaron. Jesús se quedó con los puros 12 apóstoles y les pregunta al final de ese largo capítulo 6: ¿quieren irse también? Y Pedro responde en nombre de todos, ¿no? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, si Jesús dice que hay que comer su carne, es porque hay que comer su carne, aunque nos cueste entenderlo. Si Jesús nos dice que en la Eucaristía aquí se produce el milagro de la transubstanciación, que significa la transformación del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en la sangre de Cristo, aunque seguimos viendo pan y vino, ahí está la carne de Jesús, ahí está realmente la sangre de Jesús, está la divinidad de Jesús. Es el pan bajado del cielo. Es el milagro más grande que puede haber. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, que cada día que despierten en la mañana, llegan al refrigerador, lo abren y está lleno de comida nuevamente, milagrosamente? Sería bueno, ¿no? Mortadela, jamoncito, queso, leche, con lactosa, sin lactosa, mantequilla, todo para tomar desayuno. Sería un tremendo milagro, ¿no es verdad? Pues bien, eso hizo Dios con el pueblo judío, porque después de sacarlos de Egipto, los hizo cruzar el desierto durante 40 años y ellos comenzaron a reclamar: ¿por qué Dios nos manda al desierto para morir de hambre? ¿Qué vamos a hacer? En Egipto estábamos presos, éramos esclavos, teníamos que construir esas pirámides, pero por lo menos teníamos en la casa una ollita con carne y con cebollitas, echamos de menos eso. Entonces se pusieron a protestar contra Dios. Y el Señor, lleno de misericordia, les dice: bueno, en la tarde tendrán codornices y en la mañana tendrán el maná. ¿Qué significa maná? Significa, en hebreo, significa ¿qué es esto? Maná significa ¿qué es esto? Porque una mañana se levantaron y había como una escarcha en el suelo, en la arena, y era como un rocío, pero que era harina. Era un pan de ángeles. Lo probaron y se podía comer. Y entonces dijeron: ¿qué es esto? Maná. Y ahí quedó el nombre maná. Entonces, así los alimentó Dios, ¿no?, lleno de misericordia, a pesar que ellos eran reclamones, quejumbrosos y protestaban contra Dios. Sin embargo, el Señor los alimentó. Nunca les faltó de comer a sus hijos en el desierto y nunca les faltó de beber tampoco, porque para Dios nada es imposible. Lo que Él pide es que confiemos en Él. Mientras sigamos sus pasos, en este caso seguían a Moisés, el Señor nunca nos va a dejar en la estacada, como se dice, siempre nos va a dar todo lo necesario para vivir.
Pero hoy día Jesús nos pide más aún, que le pidamos el verdadero pan bajado del cielo. Mucho más importante que tener mi refrigerador lleno de comida es que yo tengo la oportunidad de venir a la Eucaristía. Porque esa es la palabra que hoy día nos dice, y ahí depende de nuestra fe, ¿no? ¿Qué es más importante para mí? ¿El pan material o el pan espiritual? Si tengo fe que realmente el pan espiritual es Cristo Jesús, que me da vida eterna cada vez que comulgo en estado de gracia, estoy llenándome de cielo, llenándome del amor de Dios, llenándome de esa garantía de poder participar en el banquete celestial también, porque el pan de los ángeles, como dice la Escritura hoy en el Salmo, es el comienzo de este banquete que vamos a tener eternamente en el cielo, alimentarnos eternamente de Dios, que es amor, que es plenitud de vida, que es felicidad suprema. Entonces, eso comienza aquí, con la Eucaristía. Pero ojalá que el Señor nos aumente la fe, porque ese es el requisito y el amor también para comulgar en gracia de Dios. Esta comunidad de Madre Candelaria se caracteriza porque es una comunidad muy unida, no solo en el aspecto espiritual, venimos a la misa, etc., sino que también al otro lado hay una mesa. Entonces a veces pasamos de la misa a la mesa y nos faltan las sopaipillas. Hay que decir que muchas cosas se han logrado aquí en base a la venta de empanadas, que se hacen cada cierto tiempo para obtener recursos y mantener la comunidad en pie. Y así tan bonita como está, recién pintada ahora. Entonces, esta palabra llega muy fuerte hoy día, ¿no? ¿Qué es más importante para nosotros? Las empanadas, las sopaipillas, los cócteles que hacemos de repente, ¿están bien? Sí, muy bien. Pero el Señor hoy día nos dice, busquen, además de eso, y más importante, valoren, privilegien lo espiritual, todo lo que viene de Dios, y agradezcámonos, porque lo tenemos acá, ¿cierto? Tener la oportunidad de celebrar la misa aquí todos los sábados. Cuando no hay misa tenemos un ministro de la comunión que nos puede compartir el pan de vida eterna. Entonces eso es lo más bonito. Ojalá pudiéramos comulgar todos los días, porque eso es lo que dice el Padre Nuestro: danos hoy nuestro pan de cada día. Pero si no, podemos comulgar todos los domingos o los sábados en la noche, como hoy, y así estamos garantizando que nos estamos llenando de esa vida de Jesús. Nos alimentamos del amor de Cristo, del Sagrado Corazón de Jesús. Que la Virgen María, Madre Candelaria, nos haga crecer entonces en esta fe, en este cariño y devoción a Jesús Eucaristía. Así sea. Amén.